Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces básicamente hay que hacer el resultado de la fila iésima, del elemento iésimo del resultado A, es igual a la fila iésima de B por el vector columna C. Entonces, bueno, fíjense, uno podría usar este código que está acá, este lazo acá, hace eso, ¿no? Va recorriendo los elementos, los índices de fila, y para cada fila hace el producto escalar de la fila correspondiente de B por el vector columna C. Bien. Lo va guardando en una variable local sum y después de eso lo asigna a la variable A, al elemento iésimo de A. Bueno, ese código que en secuencial funcionaría, tal cual, así como está, no siempre, ¿no? Pero en este caso, así como está, basta con decirle pragma OMP parallel y algunas otras cositas más, y ya con eso se paraleliza. ¿Qué quiere decir que se paraleliza? Que algunos del lazo más externo, en este caso, yo tengo dos lazos, el lazo sobre I y el lazo sobre J. El lazo externo es el lazo sobre I, el lazo interno es el lazo sobre J, ¿no? Bueno, en este caso, como puse pragma OMP parallel, antes del for I, del lazo externo, ese lazo se hace en paralelo. ¿Qué quiere decir que se hace en paralelo? Que, bueno, por empezar, se forquean los threads, o sea, al llegar ahí había un solo thread, ese thread se forquea, se divide en varios, y cada uno de ellos va a ser alguna parte, alguno de los índices del lazo. Es como si yo hubiera dividido en dos códigos y en el thread ID 0, lo que antes en MPI es el myRank, el rank, acá se le llama típicamente, el nombre típico es thread ID, ID de thread, ¿no? Entonces, en este caso se crean dos threads y entonces el thread 0, por ejemplo, hace, y bueno, acá hay un splitting, hay que dividir los I de cierta forma. Puede ser, ¿se acuerdan? Low-high, en este caso digamos, de a pedazos contiguos. En este caso, el thread ID 0 hace desde el 0 hasta el 5, hasta el 4, y el thread ID 1 desde el 5 hasta el 9. Hay formas de elegir cómo se hace ese. A eso se le llama work, tiene un nombrecito, work sharing, o sea, cómo se hace la división del trabajo entre los diferentes procesos, en los diferentes threads. En este caso es low-high. Y entonces el thread ID 0 va haciendo cada uno de va ejecutando el bloque interior del for para esos índices del lazo que le corresponden. 0, 1, 2, 3, 4. La hace para 0, la hace para 1, etc. Bien. En este caso, bueno, lo que hay que tener cuidado es cuáles de las variables son globales, o sea, perdón, shared, y cuáles privadas. Una que seguro tiene que ser privada es, por ejemplo, el J. Porque el J, fíjense que en cada thread yo tengo que recorrer con J. O sea que si un thread está ejecutando esto y va por el J, no sé, 20, el otro J del otro thread tiene que poder ir por otro valor. Entonces ese J tiene que tener un valor diferente en cada thread. Por eso ese J está declarado como privado. Otro es el acumulador. El acumulador sum, bueno, en un thread va a ir acumulando los de la fila que está calculando, en el otro thread tiene que acumular otra cosa, entonces no se pueden pisar entre sí. Entonces, típicamente ese hay que declararlo también privado.
Y bueno, eso ya lo vamos a ir viendo también, qué sé yo, el lazo externo, bueno, ese toma valores diferentes, también tiene que ser privado. Mientras que, por ejemplo, las variables que son read-only, digamos, que no se modifican durante el lazo, bueno, esas típicamente pueden ser compartidas, ¿no? El tamaño de la matriz, ese no cambia, entonces M y N, que son los tamaños de la matriz, bueno, ese perfectamente puede ser compartido. Y el A, el B y el C, que son los vectores y las matrices, también pueden ser compartidos. Bueno, en realidad, fíjense, el A, que es el resultado, va a ser modificado. O sea que ese en principio uno diría que no, que hay que tener cuidado. Pero bueno, como cada thread va a ir pisando un valor del vector, no va a ir pisando cada uno, o sea, el thread ID 0 va a pisar los valores de 0 a 4 y el thread ID 1 va a pisar los valores de 5 a 9, las posiciones de 5 a 9 del vector de salida A. Entonces no hay problema, ¿no es cierto? Ahí no hay problema. Bien. Bueno, entonces, bueno, ¿cuándo considerar el paralelizar con OpenMP? Bueno, hay esto que está diciendo acá es porque en esa época algunos compiladores ya venían con ciertas opciones de compilación para procesadores multinúcleo, mejor dicho, en esa época eran multiprocesadores, en forma automática. Bueno, entonces OpenMP, en vez de hacerlo en forma automática, OpenMP te permite tener un control más fino. A veces un lazo que no era paralelizado, usando OpenMP, vos le decís que lo paralelice, porque él en principio no sabe, o sea, cuando él lo paraleliza en forma automática, él tiene que adivinar qué cosas puede paralelizar. Porque podría ser que la ejecución de un índice del lazo dependa del resultado de otro índice del lazo. Típicamente, por ejemplo, acá, si uno tuviera un lazo sobre los pasos de tiempo, yo no puedo paralelizar el tiempo. Yo no puedo, si tengo 100 pasos de tiempo, yo no puedo decir que un thread calcule los pasos de tiempo de 0 a 49 y el otro de 50 a 99, ¿no es cierto? No, porque cada paso de tiempo depende del valor anterior, al menos si estamos resolviendo una ODE, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que hay compiladores que hacen un análisis de los datos y determinan qué se puede paralelizar o no. Bueno, OpenMP en ese sentido te permite a vos decidir qué lazos se paralizan. O bien lazos que el compilador en forma automática no los podría ver, no los hubiera compilado, no los hubiera paralizado porque analizando la dependencia de los datos no se da bien cuenta si lo puede paralizar o no. O bien, si hay varios lazos, ¿cuál de ellos paralizar? En fin, nos da más control. Entonces, bueno, OpenMP es un estándar de programación, un modelo de programación que permite orientar al compilador en la paralelización mediante memoria compartida, o sea, con varios threads. Es el estándar de facto en paralelización con memoria compartida. ¿Qué quiere decir? No es un estándar que se impone, pero prácticamente todos los proyectos usan, que hoy se inician, el 99,9% si hace paralelismo de memoria compartida, lo hace a través de OpenMP, como lo mismo que MPI para memoria distribuida. También MPI es un estándar, no obligatorio, pero es prácticamente el estándar de facto, ¿no? Soporta varios lenguajes, entre ellos Fortran, CS++. Estas transparencias son un poco viejas, dice que el último estándar es de 2005, hay mucho más avanzado, ¿no? Si van a esta página, que es la página de OpenMP, ahí se pueden bajar estas transparencias actualizadas
Y también otra cosa que vamos a usar a veces es el estándar. El estándar mismo es un PDF bastante interesante que se puede leer. Es un estándar, así que no. Por supuesto, las transparencias estas son mucho más fáciles de leer. Bueno, lo que se llama un OpenMP Team, qué sé yo, el conjunto de procesos, es básicamente un conjunto en el cual tenemos el master, que es el thread ID 0, y los workers, los trabajadores, que son los thread ID diferentes de 0. Una región paralela es la parte de código que se ejecuta entre todos los threads al mismo tiempo. O sea que normalmente venimos una región secuencial, ¿se acuerdan el concepto este de fork and join? Uno viene con la región secuencial y se abre en una región paralela, se forquea en una región paralela, después se vuelve a juntar en una región secuencial y así siguiente. Entonces, región paralela, la parte de código que se ejecuta en paralelo. Llamamos master al thread ID 0. Puede haber regiones paralelas anidadas, no vamos a entrar en eso. Anidadas querría decir que ¿qué? Que yo vengo, forqueo, por ejemplo, tengo 4 núcleos o tengo 8 núcleos, forqueo primero 2 y después cada uno de esos lo forqueo en 4. Bueno, no. Yo nunca lo usé y es avanzado eso. Se puede hacer. Y la región paralela se puede, diríamos, activar que sea paralela o no con una cláusula if adentro del pragma. Bueno, ya vamos a ver lo que es un pragma y todo eso. Como vemos acá, ¿dónde estaba? Acá. Dentro del pragma uno puede poner un if, bueno, después lo vamos a ver, acá no está. Puede poner un if que hace que la paralización se active dependiendo de un cierto parámetro. Típicamente, cuando el tamaño del problema es mayor que un valor. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo todas estas cosas, cuando tengo estos productos matriz vector como esto, cuando la matriz y los vectores son muy, muy chicos, probablemente la paralización me juegue en contra, ¿no es cierto? Entonces ahí con un if puedo decir, si el tamaño de la matriz es menor que 5, no paralelizo. Bien. Una sentencia o una construcción, acá dice, pero bueno, una sentencia de work sharing es la que hace que la ejecución se divida entre los trabajadores del team. Y acá después vamos a ver, tenemos que diferenciar. Una cosa es, por empezar, decir que arranque una zona paralela. Cuando yo digo arranque una zona paralela, lo que hace simplemente es forquear varios threads. Pero después yo dentro de esos threads tengo que hacer que algunos hagan una parte del trabajo y otros otra parte del trabajo. Si no, lo que va a pasar es que todos van a hacer todo el trabajo n veces. Entonces hay dos cosas, dividir en la zona paralela y la otra es hacer qué hace cada uno, el work sharing. Por ejemplo, acá en este caso, fíjense, tenemos bien diferenciado la zona el llamado a la zona paralela, la apertura de la zona paralela, pragma UMP parallel, y por otra parte el work sharing, que es pragma UMP4. En el ejemplo anterior, esos dos se puede usar un atajo, están colapsados en uno solo. Pragma OMP parallel for. Ese es un shortcut, un atajo, que me colapsa dos directivas. A estas se le llaman directivas. Directivas de OpenMP. En el caso de C++, C y C++, se hacen a través de pragmas. Los pragmas son cosas como estas, que empiezan con un numeral pragma, y después tiene una serie de cosas. Típicamente se usa para darle directivas especiales a un dado compilador. Por ejemplo, si yo sé que voy a usar el compilador de Intel, yo podría pasarle con pragmas
unas ciertas directivas al compilador de Intel para que haga ciertas cosas que sé que son más eficientes o cosas por el estilo. Se usa para eso y también para pasarle directivas de OpenMP. En este caso, las directivas que son para el compilador son numeral pragma OMP. Muchas veces cuando hay que abreviar OpenMP se abrevia como OMP. Y entonces la directiva que era, o sea, acá tenemos dos directivas, pragma OMP parallel. ¿Eso qué hace? Que el siguiente scope, ¿se acuerdan? Un scope es un juego de llaves balanceado, ¿no? Muchas veces se debe a que hay un if o un for o un lazo o algo así. En el caso de, en este caso, creamos un scope ad hoc, o sea, específicamente para decirle cuál es la zona paralela. Fíjense que si yo, acuérdense que la idea, muchas veces con OpenMP, es que si yo ignoro los pragmas, el programa corre igual. Muchas veces la idea de los pragmas es justamente esa, que son directivas de compilación que interpreta cierto compilador y un compilador que no las puede implementar las ignora, pero el programa debería correr igual. Por ejemplo, yo este mismo programa lo podría correr en un compilador que no sabe nada de OpenMP. Alguna versión vieja o lo que sea que no interpreta OpenMP. Entonces, igual debería ignorarlas y el programa debería correr igual. En este caso quedaría este scope, pero es un scope, un juego de llaves balanceado que no hace nada, no afecta la ejecución del programa. Y yo en este caso lo estoy poniendo para delimitar la zona paralela. Entonces, dentro de esa zona paralela, yo con esta directiva, con este pragma OMP4, le estoy diciendo a OpenMP que paralelice este lazo. Lo que va a hacer OpenMP es, de ese lazo, va a inspeccionar el rango que tienen esos índices y lo va a dividir los índices en ciertos, en partes. Ya, como les dije, ya puede ser en partes conjuntas, o, perdón, no lo dije, pero bueno, en parte conjunta, o entrelazado, por ejemplo, si fueran dos, los pares en uno y los impares en otro, o, bueno, hay N formas de hacer el word sharing. Bien, acá te explica de que, o sea, mucha de esta documentación está para C y para Fortran. En el caso de Fortran, las directivas empiezan con bang, bang es el signo de admiración, bang, dólar, OMP. Bang, dólar, OMP es a eso se le llama una directiva centinela. Cuando yo uso cosas que empiezan con un simbolito para indicar algo especial, se le llaman por lo general centinelas. En Fortran, las líneas que empiezan con bang son comentarios. O sea que normalmente Fortran, el compilador de Fortran las ignoraría. Pero en este caso son, al ser bang, dólar, las toma como una directiva y si el compilador es capaz de interpretar OpenMP, le interpreta esa directiva y la usa para hacer el paralelismo, ¿no? Para hacer para dirigir a la acción de OpenMP. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en C y C++. Pero muchos de los ejemplos están en Fortran. Si alguien usa Fortran, les puede servir. Bien. Hay tres componentes básicas de OpenMP. Directivas, que son estas, en el caso de C y C++, son estos pragma, numeral pragma OMP, que se usan para delimitar regiones paralelas, para hacer el word sharing, para sincronizar, por ejemplo, barreras, para darle valores, atributos a las variables privada y otras variantes que tenemos y otras cositas más. Después, variables de entorno. Se pueden, ustedes saben lo que es una variable de entorno en Unix, es una variable que yo puedo definir en el shell y después adentro del programa la puedo consultar. Bueno, a través de esas variables de entorno se puede controlar la ejecución en tiempo de ejecución de un programa que fue compilado con OpenMP. Por ejemplo, le puedo decir,
típicamente cuántos threads tiene que ejecutar. Está bueno porque es una forma que, fíjense, yo el programa puede ser que ya lo tengo compilado, porque, qué sé yo, es un programa que me bajé y ya fue compilado, o lo compiló otro, o está compilado en el clúster y yo no lo puedo recompilar. Y bueno, a través de las variables de entorno yo puedo controlar la ejecución. Después otras cositas como el tipo de scheduling. Scheduling es, bueno, es básicamente como el word sharing, ¿no? Cómo dividir los lazos en diferentes partes y etcétera. Otras cositas. Y después, runtime, environment, que el runtime son ya funciones que yo puedo llamar. Por ejemplo, relojes, timers, relojes, también controlar el número de threads, saber mi thread ID y otras cositas. Semáforos, el API for locking, que semáforos, que eso lo vamos a ver. Bueno, el formato de las directivas en C, como les dije, es numeral pragma OMP y una directiva y cláusulas. Por ejemplo, en el pragma, para abrir una zona paralela, es pragma OMP parallel y después se le pueden agregar cosas. Si mi línea del pragma es muy larga, lo puedo continuar usando una barra invertida. Ojo, acá aparece una barra vertical, pero es una barra invertida. Lo que pasa es como el font es italic, se compensó la inclinación de la barra invertida con el italic y no se nota, pero es una barra invertida, como típico en todos los shell de Unix, en el cual típicamente la continuación es con barras invertidas. Bueno, si quiero usar dos códigos diferentes, dependiendo de si mi código está siendo utilizado con OpenMP o no, se puede usar, hay un macro que está definido, que es el macro --OpenMP. Entonces, típicamente si ¿sí? Si yo tengo una parte del código que cuando estoy en OpenMP lo quiero hacer de una forma y cuando no estoy en OpenMP lo quiero hacer de otra forma, le puedo poner típico con macros, ifdef, OpenMP, y esto sería el código a utilizarse con OpenMP y después else and if, y esto es sin OpenMP. ¿Ah? Eso se usa mucho en todas las librerías. Yo a veces, qué sé yo, por ejemplo, tengo un programa que puede o no usar la librería Petsy. Entonces, si lo compilé con Petsy, pongo así, ifdef, Petsy, en ese caso típicamente se llaman Petsy, use Petsy o haspetsy. Típicamente cuando tengo una librería, Pepito, esa librería, cuando la compilo, define un macro que es haspepito. Entonces yo después digo ifdef haspetsy, acá código con Petsy, después else, if, y acá sería el código sin Petsy. Cosas hay que hacerlas a través de macros, porque cuando yo uso macros, esto o se compila uno o se compila el otro. Si yo acá no tengo Petsy y yo no lo puedo hacer con un if normal,
porque si yo llamara a rutinas de PETSI y no tengo a PETSI, directamente el código no va a compilar. Entonces esto hay que hacer a través de, este tipo de cosas hay que hacerlo a través de banderas de compilación, o sea, con macros. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos, de nuevo, una zona paralela, Pragma UMP Parallel. Tenemos el scope. El scope, acuérdense, es un juego de llaves balanceado. De acá hasta acá. Esa parte va a ser la zona paralela. Dentro de esa zona paralela, bueno, hago dos lazos. Hago dos lazos. Pragma UMP for no weight, donde sumo z igual a dos vectores, z igual a la suma de x más y. Y otro lazo, a igual a b más c. Después hay una barrera. Y después una variable que es la suma de los dos vectores resultados de A y de Z y de un valor F. Bien. Fíjense que, por ejemplo, este valor que está acá, esta línea, se ejecuta en todos los threads, porque ya estoy en la zona paralela, independientemente de que todavía no entra ningún for. Y cada uno de estos lazos, si los quiero paralelizar, bueno, tengo que paralizar cada uno. Cada uno tiene que tener su pragma o MP for. La barrera actúa como una barrera de MPI. O sea, espera que todos los threads lleguen acá. ¿Por qué? Porque si no, cuando llego acá y calculo esta escala, donde estoy haciendo la suma de A y la suma de Z, bueno, si cada procesador llegara ahí, fíjense que esta línea está dentro de la zona paralela, o sea que la van a ejecutar todo, esa sentencia. Y si llegara ahí y no pusiera la barrera, podría ser que algunos lleguen y ya sea el A o el Z todavía no fue completamente hecho, porque cada uno de los threads hace alguno de los índices de Z y alguno de los índices de A. Entonces, cuando llego acá, yo quiero saber que seguro A y Z fueron correctamente llenos con valores. Entonces, por eso necesito una barrera. Bueno, otro ejemplo es este que está acá, es básicamente el producto matriz vector que habíamos visto antes, ¿no? Es lo mismo, nada más que adentro de una rutina que toma los tamaños de la matriz B y los vectores A y C. Todo hecho en C. Son vectores, arreglos plane de C. Bien. Acá muestra cómo lo compila con el compilador CC. Acuérdense que Teñato, el que escribió estas transparencias, de Sun. O sea que está usando el compilador CC, que probablemente es el CC nativo de esta máquina donde lo está corriendo, que es probablemente una SAN, y entonces tiene sus propias, sus propias banderas. Acá, por ejemplo, para activar el OpenMP hay que pasarle -X OpenMP. Y después otras cositas que no importan, ¿no es cierto? Bueno, el compilador escanea todo el código, toma unas decisiones, por ejemplo, qué lazos va a paralelizar. En este caso, si no usáramos OpenMP, el compilador de Sun probablemente hubiera decidido, no sé, si paralizar o no un dado lazo. En este caso, nosotros le estamos diciendo específicamente cuál paralizar, o sea que él paraliza el 8, el lazo de la línea 8 que está acá. Pues nosotros específicamente le dijimos Pragma UMP Parallel for. Bueno, te dice que paraleliza ese lazo, y por ejemplo, que no paraleliza este lazo. Bueno, nosotros vamos a usar el compilador que viene con Linux, el GNU, el compilador del GCC, y ese lo que hay que pasarle, en vez de -X OpenMP, es -F OpenMP. La variable, la bandera para que use OpenMP es -F OpenMP.
Bueno, cuando corres, en este caso que hicieron este test, cuando compilás esto y lo corrieron acá en una máquina de Sun que tenía, no me acuerdo, si dice por acá, acá, Sun Files en 1800, que probablemente tiene 4 procesadores. Todo esto es viejo, ¿no? O sea que, pero bueno, sirve para igual para verlo. Cuando lo corres con 1, 2 y 4 procesadores, tenés unos performance, que sería el cantidad de operaciones por segundo, en función del tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz acá medido directamente en bytes, en kilobytes, y te da esto que está acá, ¿no? Corrido con 1, con 2 y con 4. Estos son rates, o sea, operaciones dividido tiempo. O sea que cuanto más alto, mejor. Cuanto mejor me dé, menor va a ser tiempo y por lo tanto mejor la performance. Los flops, acuérdense, flop quiere decir una operación de punto flotante por segundo. Probablemente acá lo que se hace es contar que acá estoy haciendo un producto matriz vector y por cada elemento IJ de la matriz estoy haciendo una suma y un producto. Además de unas cuentitas enteras para acceder acá. Eso no sé si se tiene en cuenta o no. Pero básicamente son 2 operaciones de punto flotante. Entonces la cantidad para un dado n y m, la cantidad de operaciones de puntos flotantes es típicamente 2 por n por m. Si fuera matriz cuadrada, 2n cuadrado. Entonces si yo lo corro esto con una matriz de 1000 por 1000, sé que estoy haciendo 1000 por 1000, 1.000.000 por 2, 2 millones de operaciones. Tomo los tiempos y el número de operaciones dividido el tiempo me da la performance en megaflops. Megaflops lo van a ver siempre cuando se habla de HPC, es la performance que tiene una máquina, ¿no? Megaflops. Bueno, entonces acá cuando lo corremos, nosotros queremos que tenga la mayor cantidad de megaflops posible. Más megaflops quiere decir menor tiempo. Hoy, ya esto está obsoleto, como les dije, hoy seguro andamos por los gigaflops. Y cuando tenemos los clusters, hablamos de teraflops. Y después las máquinas grandes son de petaflops, peta quiere decir 10 a la 15, son todos los multiplicadores del sistema internacional, mega 1.000.000, giga 1.000.000.000, tera 10 a la 12, peta 10 a la 15, hexa 10 a la 18 y iota 10 a la 21. Hoy estamos, las máquinas más grandes están en el orden del hexaflops, y se habla del hexaflop computing. Bien. Entonces, acá estamos con 1, 2 y 4 procesadores. Fíjense que con uno, bueno, fíjense, por empezar, veamos la zona de interés esta, donde la matriz es relativamente grande. Estamos hablando de, por ejemplo, acá 1000 kilobytes. 1000 kilobytes quiere decir 1 megabyte. Si consideramos que son dobles, o sea que 8 bytes por doble son 125.000 elementos. 125.000 elementos quiere decir que son típicamente una matriz de, no sé si me estoy equivocando, pero 300 por 300, ¿no? Sí, unos 300 por 300. Bien. Entonces, cuando estamos acá, en el rango de, por acá en la zona central, andamos por matrices de 300 por 300 hasta 1000 por 1000, ponele por ahí, vemos que es donde se llegan a los mejores rendimientos, los mejores flops. Y vemos que, fíjense, si miramos esta zonita central acá, vemos que con 2 procesadores duplico, paso de 600 megaflops a 1200 megaflops. Y cuando paso a 4 procesadores, a 2400 megaflops. Quiere decir que el speedup pasa a ser 2 y 4 prácticamente respectivamente. O sea que es muy bien, ¿no? O sea, en esta parte, la parte donde diríamos mejor
mejor paraleliza. Si me voy para rangos de tamaño de la matriz menores, bueno, todo el rendimiento baja, pero más o menos se mantiene igual, ¿no? O sea, perdón, igual hay una ganancia. Si bien no es la ideal, pero hay una ganancia. Cuando ya paso de estas matrices muy, muy chiquitas, fíjense, cuando ando por acá, ando en, qué sé yo, podríamos decir 20 kilobytes. 20 kilobytes son unos, hay que dividir por 8, serían unos 3.000 coeficientes. 3.000 coeficientes quiere decir unos, no sé, matrices de 50 por 50. Claro, 50 por 50, 2.500, un poquito más de 50, matrices de 50 por 50. Quiere decir que cuando ando por matrices de 50 por 50 o menores, ya a partir de ahí no gano y de hecho pierdo. Gano más usando un solo proceso que 2 o 4. Se cruzan las curvas. Bueno, justamente para eso está, fíjense, yo podría poner acá en el pragma, decirle if n mayor que 50. Solamente paralelice si el n es mayor que 50. Acá dice, with the if clause in OpenMP, this performance degradation can be avoided. Esta degradación que tengo acá, bueno, yo lo puedo corregir poniendo un if acá. If n mayor que 50. Fíjense que ese threshold, ese umbral, a partir del cual uso OpenMP, ojo, porque también eso dependería de 1000 cosas, del procesador que estoy usando, de 800.000 cosas, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Bueno, y para tamaño de la matriz más grande, fíjense que la performance se deteriora mucho, pero igual se mantiene la relación. Paso de 600 megaflops a 200 megaflops, pero también para 2 procesadores estoy en el doble, 400, y para 4 procesadores en 4 veces en 800. O sea que no deja de ser interesante el uso de OpenMP, el uso de paralelismo. ¿Por qué se degrada la convergencia? Bueno, fíjense porque, ¿qué pasa? Acá estoy hablando, cuando ando por acá, estoy hablando, acá son 10.000, serían 10 megabytes, por acá estoy en 20, 30, etcétera, megabytes. Y mi procesador tiene 8 megas de caché. O sea que el tamaño de los datos está saliendo del caché. Bueno. Entonces, habíamos dicho que las componentes de OpenMP eran las cláusulas o directivas, cláusulas, volvamos acá. Directivas, variables de entorno y funciones, o sea, runtime, en el tiempo de ejecución. Las directivas son modificadas con cláusulas. Cláusulas quiere decir esto que viene la directiva, que por ejemplo es parallel, y después todas cositas que van modificando la acción. Serían como opciones para la directiva, ¿no? Bueno, entonces, algunas cláusulas típicas, en vez de empezar por las directivas, arrancamos con las cláusulas. Las cláusulas son tan usadas para especificar información adicional para la directiva, son como opciones de la directiva. Por ejemplo, private. Private me declara a una serie de variables, declara que sean privadas. Con eso digo si son privadas o shared. Acuérdense, las privadas son las que, cuando digo tengo una variable privada A, si es privada, quiere decir que hay una A para cada thread. Y las compartidas, no, al revés. Quiere decir que hay una sola, cual todos los threads acceden a ella. Bueno, en vez de arrancar por las directivas, vamos a ver primero las cláusulas. Algunas cláusulas, porque algunas de estas cláusulas sirven para varias directivas.
Después habría que ver para cada directiva, bien concretamente, qué significa. Bueno, la cláusula if es para decir si alguna de los pragma por ejemplo, el típico pragma, el paralel, si se hace o no. Muy probablemente en términos de una variable, ¿no? El tamaño de algo, ¿eh? Como vimos en el caso de esto acá, que convenía no activar el paralelismo para n menores que un valor. Entonces acá está. Si n es mayor que un cierto threshold, un cierto umbral, bueno, se hace en paralelo y si no, no. No confundir, este if que está acá no es un if, es un if de los pragma, interpretado por OpenMP. No es exactamente un if de C++. En un if de C++, yo acá adentro puedo poner absolutamente, adentro del if, en el condicional del if, puedo poner absolutamente cualquier código, puedo llamar a la función hipergeométrica f de no sé qué, cualquier cosa, mientras me retorne un valor que se pueda convertir a un valor lógico. Es la única restricción. Acá no, es bastante, piensen que lo que se puede poner ahí es relativamente simple, porque no es interpretado por el compilador de C++. Es algo que ad hoc para OpenMP. Típicamente lo que se puede es comparar. Tampoco tiene sentido poner cosas demasiado complicadas ahí. Después, otra cláusula es private para declarar variables privadas y shared para declarar variables compartidas. De nuevo, las variables privadas, bueno, varias cosas, ¿no? Cuando declaro una variable privada, yo tengo una variable A y entro en la zona paralela y la declaro privada. Por empezar, recordemos que estamos en memoria compartida, o sea que todas esas van a vivir todas en la misma memoria. Bueno, ninguna, si las declaro privada, todas van a estar en lugares diferentes de la memoria, no comparten bytes entre ellas, no. Todas viven en partes diferentes. Incluso la que vive en el master 0 antes de entrar a la zona paralela. En principio, podría ser que no, pero en principio yo tengo una variable A, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una variable A y digo int A. Después acá digo pragma OMP parallel y un scope. Y acá digo private A. Entonces, cuando entro acá, este A va a estar en cierta zona de la memoria. Cuando entro acá, se crea un A por cada thread. Y esa A puede vivir en otro lado que el A original. Por lo tanto, si yo a este A le asigné un valor, no necesariamente ese valor va a estar en ninguno de los A de cada thread, ni siquiera del thread 0. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es un poquitito el temita con las variables privadas. Ojo si yo estoy esperando que tome un valor de fuera del bloque. No storage association with the original object. Todas las referencias son para el objeto local, el objeto privado para mi A local. Los valores están indefinidos en entrada y en salida. O sea, cuando yo acá le puse al A igual a 20, cuando entro acá, cada uno de los valores privados de A de cada thread tienen un valor indefinido. No están asociados al valor de A que yo le asigné afuera. Y a su vez acá a la salida, cuando salgo de acá, vuelvo a retornar al que veo, es al A externo, digamos, y no tiene por qué tomar ningún valor de los A de los threads
internos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito para cortar el hielo. Bueno. Entonces, qué sé yo, vamos a poner include int main y decimos int a pragma omp parallel el lazo, el scope y qué sé yo, acá le voy a poner a igual a 10 y acá le pongo a igual a, acá le voy a poner, bueno, vamos a hacerlo shared, si no le digo nada, bueno, vamos a ponerle shared a y vamos a imprimir a. ¿Y qué más? Acá hay que stdio. ¿Y algo más? Bueno. Primero, vamos a compilar. G++ menos O test in test cpp. Lo corro. Y, claro, crea un solo thread. ¿Por qué? Por empezar, no lo compilé con OpenMP. Entonces lo compiló como un programa. O sea, ignoró este pragma, como no le pasé la bandera "-f" en OpenMP, directamente ignoró este pragma y no hizo nada. Y simplemente tengo un a igual a 10 y un print y chao. Un scope falso ahí y vamos a activar OpenMP, "-f OpenMP". Ahora lo corro y, por empezar, me creó me creó 8 threads. ¿Por qué 8 threads? Yo pensaba que tenía un procesador de... Mirá. Sé que pensaba que mi máquina era de dual, de 2 cores. Tiene 4, claro. Tiene 4 y tiene activado el hiperthreading. Estas banderas que están acá, que sí que está activado el hiperthreading. Y por lo tanto tiene 4 núcleos. Asume que son 8 threads, ¿no es cierto? ¿Saben cómo es el hiperthreading? Vos tenés una cierta cantidad de núcleos. En un momento Intel inventó lo del hiperthreading. Lo del hiperthreading dice de que a pesar de que físicamente vos tenés, por ejemplo, yo tengo 4 núcleos, el hiperthreading hace como que la máquina tiene 8 núcleos. ¿Qué hace? Por cada núcleo de la máquina, lo que hace, tiene un mecanismo para rápidamente el procesador puede cambiar de un thread a otro. No es que no podés procesar el doble, pero bueno, pero sí podés tener 2 núcleos y switchear muy rápidamente entre los 2 núcleos. Para aplicaciones de escritorio eso está bueno. Para cálculo no sirve. En los servidores de cálculo, cuando uno usa procesadores de Intel, directamente lo primero que hace es deshabilitar el hiperthreading.
Pero por eso yo tengo acá 4 núcleos. Bueno, él asume que tengo, no asume, va a emitir cuando corra un programa con hiperthreading, con OpenMP, va a emitir, si no le digo nada, va a emitir 8 threads. Yo puedo controlar eso. Todo esto lo vamos a ver después, pero bueno, qué sé yo. Puedo controlar, yo puedo con una variable de entorno, omp num threads, igual a 20, le puedo poner más de los núcleos que hay. Y si no, uno solo. Bien. Esta variable es shared. Nosotros ahora le vamos a decir que sea privada. Bueno, y ven, adentro yo le asigné 10, pero eso es a la variable externa, ¿no? Cuando estoy adentro de la zona paralela, cada thread tiene su A, que es diferente, no ocupa el mismo lugar que la original. Esto lo podemos ver bien, ¿sí? Mirando las direcciones de esas variables. Podemos decir A afuera, antes, y podemos poner ampersand A. Y acá ponemos el valor, le ponemos el valor, D y el valor, y acá, no antes, sería afuera de la zona paralela. Bien. Entonces fíjense, fuera de la zona paralela, el 10 que le asigné. Ok. Y la dirección termina en 9CDC. Y adentro tenés, bueno, uno por cada thread. Y fíjense, claro, es diferente, ¿no? 9C, D9C. Ni siquiera el del 0 coincide con el de afuera. O sea que realmente tiene otro lugar. Y yo acá adentro le pongo A igual a 50. Y lo imprimo después. También. Fíjense que el fuera del lazo, a pesar de que pisé las variables locales, fuera del lazo retoma el valor original. ¿Por qué? Porque la dirección sigue siendo la misma y nadie la tocó. Pero ojo, la norma no dice nada. O sea, yo no puedo, si ustedes siguen la norma, no pueden basarse en que el valor, después de terminado el bloque paralelo, tome el valor de la variable antes. Muchas veces puede ser que pase, pero depende del compilador. La norma no dice nada. El valor de la variable fuera, después de salir de la zona paralela, está indefinido. Bien. Bueno, y variable shared, ya lo vimos. Vamos a ver cuándo es shared. Cuando es shared, si la declaramos shared, bueno, siempre va a tener la misma dirección, por supuesto. Siempre la misma dirección, S6B4, y lo pongo en 10. Adentro, cada uno de ellos, todos pisan el valor con 50, y por lo tanto, y cuando sale quedan 50, porque la variable que estoy pisando acá es la misma que la de afuera. Si yo vamos a hacer un truquito ahora, vamos a adelantarnos un poco.
vamos a ponerle un valor que dependa del thread. Para eso tenemos que usar las rutinas de funciones de OpenMP y podemos decir int threadID igual a omp get num thread. Esto sería como el MPI con rank. No me recuerdo era así, si no me olvido, si me recuerdo bien era así. Y acá le ponemos a igual a 100 más i, más threadID. ¿Cómo era? GetThreadNum. Hay dos, hay omp getThreadNum y después está getNumThreads, que sería como el size, como el MPI con size. Entonces, fíjense, afuera 10, adentro le fue asignando 107, 100, 105 hasta 103. Y después, fíjense, quedó uno de ellos, pero no quedan claros, ¿no? Porque todos están pisando la misma región, todos están pisando la misma variable, que es la global. Entonces, entonces no queda definido cuál de ellos va a quedar. Incluso si lo corro varias veces, puede ser que dependiendo de la corrida, ¿ves? Ahí quedó 102, ahí quedó 100, ahí quedó 104. Fíjense, o sea que depende el resultado, lo que observo, depende de cómo se ejecutó, de quién llegó primero, mejor dicho acá sería quién llegó último, ¿no? Bueno, cuando pasan cosas que dependen de quién llega primero o de quién llega último, a eso se le llama que es una race condition. Y esta palabrita la van en OpenMP, va a ser el pan nuestro de todo día. Así como en MPI, etcétera, es el deadlock, acá es la race condition. Race condition. Race condition quiere decir condición de carrera. Quiere decir que el resultado depende de una carrera entre los diferentes actores, en este caso los procesadores, a ver quién llega primero y hace algo. Por lo tanto, típicamente el resultado no es determinístico, porque depende del orden en que se hagan, de quién llega primero. Bien. Andábamos por acá. Entonces, bueno, private shared, bueno, about storage association. Las variables privadas están indefinidas en la entrada y la salida. O sea, cuando entro la variable si es privada, al entrar a pero y existe fuera del bloque, cuando entro al bloque paralelo, bueno, el valor no tiene nada que ver con el que está fuera de la zona paralela. Y lo mismo al salir. También está indefinida después de la zona paralela. No hay asociación de almacenamiento, lo que vimos con las direcciones. Son otras variables creadas ahí para cada thread adentro de la zona paralela. Bueno, hay unas cláusulas que permiten modificar eso, que son first, last, private. Y entonces acá hay un ejemplito. Acá si digo la variable A, le asigno el valor 10, abro la zona paralela, entro en un lazo paralelo y para ese lazo paralelo declaro al índice I como privado y a las variables A y B como first private y last private.
Bien. First private, ¿qué quiere decir? Que la variable son todas inicializadas, todas las copias locales se inicializan a partir de la variable fuera de la zona paralela. ¿Mm? Fuera de la zona paralela. Veámoslo acá. Habíamos dicho. Tenemos acá, si le pongo private y vamos a sacar estas líneas. Acá vamos a poner una rayita para que quede más clarito. Entonces, bueno, le puse en 10, entré en la zona paralela, como está privado, pero no dije nada, cada uno tiene su dirección y el valor, basura o 0, o podría ser cualquier cosa. Bien, si ahora le pongo first private, la idea es de que toma la variable locales adentro de cada thread, tienen direcciones diferentes, pero al entrar le asigna el valor que tenía la variable fuera de la zona paralela. Por eso todos tienen 10. ¿Estamos? Y si le pongo un valor en cada thread, bueno, lo pisé con el valor 101 hasta 100. Claro, ahí pisé los valores locales. O sea que no la variable, cuando salgo de ahí, la variable en principio está indefinida. En este caso, diríamos, por cómo es lo más razonable que el compilador, que sigue usando la misma variable, queda con el valor que tenía antes. Pero ojo, le repito, eso no está no es parte de la norma. La norma no dice nada, o sea que para acá podría haber cualquier basura cuando salgo del lazo. Bien, y si ahora lo declaro last private, ah, ¿cómo era eso? Ahora sí. Vamos a hacer un caso. For int k igual a 0, k menor que 100. Vamos más. A igual a, vamos a poner 100 más k. Y le va a poner un pragma OMP for. Realizamos este lazo. No thread ID, sino K.
Claro. Y le vamos a poner acá, a poner last private. No, vamos a dejar así. Bueno. Vamos a tener el número de thread. Y vamos a imprimir el thread. Cuando imprimimos rangos o threads, siempre la convención es que ponemos al empezar corchetes y adentro el número de thread. Entonces, fíjense. Cada uno, vamos a hacer el lazo acá hasta 80, porque es un múltiplo de 8, que es la cantidad de procesos que tengo, ¿no? Entonces, fíjense. Llego acá y se abren 8 threads. Y después tengo un lazo que va desde 0 hasta 80, hasta 79, 0, 80 cerrado abierto, y le dije que lo paralice. Si no le digo nada, ¿cómo lo paraliza? Bueno, ¿cómo dividir el lazo entre los diferentes procesadores? Lo que se llama el scheduling. Bueno, ¿cómo lo hace? Lo hace, les voy adelantando, lo hace por chunks contiguos. O sea, que hace 20, hará 10 en cada uno. Entonces, fíjense, en el thread ID 0, cuando entra acá, va desde 0 hasta 9. Por lo tanto, el último valor de A que queda es 1009. Y esto lo vemos acá. ¿Ok? Bien. Un segundito que están llamando por teléfono. Ya atiendo y vengo. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, o sea, en el 0 queda el valor 1009. Imprime 1009. En el 1, 1019, 1029, 1039 hasta 1079. ¿Ok? Bien. Bien. El valor, cuando salgo del lazo, el valor que queda, como siempre, como es privado, el valor al salir del lazo en realidad está indefinido. En este caso, por cómo está implementado dentro de este compilador, queda el valor original, pero no tendría por qué, ¿no? Bien. Vamos a ponerle last private. Fíjense. Y es determinístico, siempre sale igual. A la salida tengo 1079. ¿Por qué 1079? Porque le digo last private, lo que hace es poner en la variable fuera del lazo, la variable llamémosla global de A, la versión global de A, pone el valor
correspondiente a la ejecución del lazo, como si el último valor, si se hubiera ejecutado en forma secuencial. O sea, en este caso, el lazo desde 0 hasta 79 se fue ejecutando en diferentes threads. Bueno, el correspondiente al último que se hubiera ejecutado en forma secuencial, que sería el 79, ese es el que queda. ¿Está? Independientemente de que temporalmente, fíjense que no tendría, porque, o sea, podría ser que por alguna razón el thread ID 0, el thread ID, el último, que es el que pone el 79, capaz que terminó antes, por alguna razón, porque tiene poco trabajo, por lo que sea. Igual queda ese valor. A ver, ¿con esto qué se logra? Se logra que justamente el código paralelo tenga el mismo resultado que el secuencial. Y pasa a ser determinístico. No hay race condition, no depende de en qué orden se ejecuten las cosas. Bien. Default. La cláusula default. La cláusula default dice para cada variable qué tipo de... Perdón, no, estoy diciendo. La cláusula default dice cuál es el default para las variables. ¿Cuál es el default para las variables cuando no las declaro explícitamente privada o shared? Yo puedo decir que el default sea shared, que el default sea private, o que el default, que no haya default none. Con lo cual me va a obligar a cada variable decir si es privada o es shared. Bueno, ese es el cuentito que hay que saber, pero la verdad es que, la verdad es que yo en mis programas difícilmente tuve que alguna vez declarar una variable privada o pública, o shared, privada o compartida. ¿Por qué? Porque las variables cuyo scope están fuera de la zona paralela, si yo no digo nada, automáticamente son shared. O sea, si acá yo no digo nada, A es shared. Y si el scope de la variable está adentro de la zona paralela, por ejemplo, acá yo digo int b, entonces esa b es automáticamente privada. Lo cual tiene sentido, ¿no es cierto? Porque es como que el tema de las variables dinámicas o estáticas. En este caso, A, su scope es fuera de la zona paralela, es shared. Y B es privada. Eso lo podemos ver imprimiendo las direcciones. Vamos a poner A afuera, el valor no nos importa, A afuera, y después A y B afuera, %P, y lo mismo pero adentro, %P, y después ¿qué pasó? A, ampersand A. Ampersand B, ah, pero aquí,
Está, entonces tenemos A es global. Perdón, sí, es shared. Entonces, todos lados tienen la misma dirección. Y B está adentro, bueno, acá dice AB. El B solamente lo puede imprimir adentro porque su scope está dentro de la zona paralela. Y bueno, y son, por supuesto, sus direcciones son todas locales. Entonces, prácticamente con esas reglas, yo diría que por lo general yo noto que si tengo que declarar explícitamente una variable como privada o shared es porque lo estoy haciendo mal, digamos, porque se puede hacer más prolijo solamente basándose en que los tipos shared o privado o compartido dependan solamente del scope de la variable. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿dónde estamos? Después, una, una cláusula muy útil es esta reduction. Bueno, relativamente útil es reduction, que es como, bueno, de nuevo, es una reducción, es como el reduce de MPI, ¿no? Que típicamente se usa para que cada thread calculó una contribución a algo, bueno, sumar todas esas contribuciones, ¿eh? Locales. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a sumar los enteros desde 0 hasta un valor. De 0 hasta un valor. Entonces, vamos a tener una variable for in j igual a 0, j menor que n, j más, y sum más igual j. Entonces, el thread ID, acá vamos a poner printf, el valor y el valor local, suma local. Y después finalmente la suma global. Bueno, para empezar vamos a ver una cosa. Vamos a hacer primero cometer un error. Vamos a decir int, vamos a poner el acumulador afuera. Y esto lo ignoramos. Vamos a tomar el resultado fuera del lazo, fuera de la zona paralela. Vamos a poner 1000. Fíjense, empezar, no es determinístico, eso ya es raro, ¿no? Si lo corro con un thread,
a esto, ¿qué es lo que está bien? Porque fíjense que la suma de enteros de 0 a n, de 1 hasta n, es n por n más 1 sobre 2. En este caso va desde 0 hasta 9,99. O sea que es 9,99. Tiene que dar 9,99 por 1000 sobre 2. O sea, 299,500. ¿Ven? O sea que está bien. Si lo corro en secuencial, está bien. Y cuando lo corro en paralelo, está mal. Ahora, cada uno de ellos hace una serie de, acumula alguna de los valores de J, y en principio no pensaría que debería estar bien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, justamente hay una race condition, ahí. ¿Qué pasa cuando... vamos a hacer un dibujito. Vamos a ver si me ayuda esto. Yo tengo, acá una variable sum que es compartida. Entonces, uno de los threads, todos los threads están acumulando en ese sum. Todos están acumulando en este sum. ¿Qué pasa cuando uno de los threads quiere acumularle un valor? Está sumando el elemento 23, se lo está sumando a sum. ¿Qué hace? Lo que hace es que se trae el valor de sum al procesador ese, al núcleo ese, al core ese, se trae el valor de sum, le suma 23 y lo vuelve a poner en la memoria. O sea, a ver, espera, vamos a hacer así. Supongamos que tenemos thread ID 0 y thread ID 1, ¿no es cierto? Y por acá tenemos la variable sum, que inicialmente está en un valor, qué sé yo, 354, ¿no es cierto? Esto es el tiempo. Entonces, supongamos que qué sé yo, pasó un cierto tiempo y ahora el thread ID le está queriendo sumar el elemento J igual a 23 y le quiere sumar el elemento J igual a 32, ¿no es cierto?
Bueno, ¿cómo ocurre esto? Lo ideal sería que el thread ID 0 se trae el valor de 354, hace la cuenta, le suma 23, eso da, qué sé yo, 376, y ese valor lo pisa acá. Entonces, por ejemplo, después viene el thread ID, el 1, y se trae el valor de 376, le suma 32, con lo cual le da 408, y lo vuelve a mandar allá, ¿no es cierto? O sea, cada uno trae el valor a su procesador, le agrega el valor que tiene que sumar y lo devuelve a la variable global. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto está concurrentemente corriendo. Entonces, ¿qué pasa si ahora el thread ID 0 se trae el valor actual, 354, y mientras está haciendo esto, viene este thread ID 1 y se trae el valor de 354, se trae ese valor, 354, y le suma su 32, le da 386 y lo va a pisar. Bueno, por empezar, uno de los dos valores se pierde. O sea, ¿cuál pisa el valor de la variable shared sum? ¿Cuál de ellos? Por empezar, ahí hay una rest condition, dependiendo de quién, puede ser 376 o 386, pero independientemente de cuál de los dos lo hace, ya uno de los dos valores se pierde. Y por eso, cuando ustedes lo ven y lo corren, van a ver que siempre, si no ponemos, si lo corremos con varios threads, siempre el valor pará. Pará. Por empezar me olvidé del paralel. OMP, digo, pragma, OMP for. Entonces ven que por empezar vemos que siempre el valor es menor que el que tiene que ser. ¿Por qué? Porque justamente se comen un montón de valores. Probablemente se coma menos si le ponemos menor número de threads. Si le ponemos, ahí está corriendo con 8. Si lo corro con 2, incluso puede ser que con 2 está muchas veces bien, a veces le falta un poquito, porque se morfa algunos. ¿Entienden eso? Bien. ¿Por dónde andábamos? Y estábamos con la reduction. Vamos a terminar con la reduction. La forma, cuando quiero hacer esto, la forma de que dé bien es declarando a la variable reduction. ¿Dónde está? Acá. El thread ahí no tiene sentido. Ahí siempre da igual. Lo está diciendo en paralelo, pero siempre da igual. Porque el compilador OpenMP se encarga por mí de, si bien hay temporariamente una variable local sum privada, al salir de
lazo paralelo se encarga de hacer una reducción, como si llamara un MPI reduce. Y entonces el zoom queda bien. Con la cláusula de reducción, el compilador garantiza que se evita la race condition. La reducción se puede usar, así como el MPI reduce se podía usar con diferentes operadores asociativos, suma, producto, OR, AND, MAX, MIN. Acá también. Tiene que ser un operador de la forma por ejemplo, X igual. Si un operador lo que hace es X igual a X operador expresión. Es decir, básicamente con más, con producto, etc. No, lo general uno lo hace con la suma y